hay 5. Vamos a cumplir con ello y nada, daros la bienvenida a este webinario que estamos organizando. Se enmarca, como sabéis, en la celebración del Día de los Humedales, que es el próximo viernes, día 2. Nosotros justamente este año queríamos ser originales y aunque la restauración de la naturaleza fuera la campaña que se reivindicaba el año pasado, queríamos repetir. Y queríamos repetir justamente porque este año esperemos sea el año de la restauración. Como sabéis, muchas de las que estáis aquí, eh, a finales del próximo mes esperemos que se ratifique los reglamentos sobre la restauración de la naturaleza en el Parlamento Europeo. Esto luego tiene que ser aprobado por el Consejo y esperemos que entre en vigor a mediados de mayo. Y desde Ecologistas en Acción venimos trabajando en los últimos meses en todo lo que es el seguimiento y en la futura implementación del reglamento y queríamos relacionarlo con unos ecosistemas tan degradados como han sido los humedales históricamente e incluso en el presente. Y por eso tenemos a estos presentes que nos van, a estos ponentes que nos van a hablar tanto del presente, de los humedales en nuestro país, como de las vías de restauración, porque tenemos que también mirar a futuro y ver cómo abordamos esto. No me extiendo mucho más, únicamente traer a colación justamente unas palabras que escuchaba del hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente, que ya en el 1976 hablaba de los humedales como esos grandes ecosistemas que había que proteger y que históricamente habían estado tan degradados. Me siento un poco de déjà vu estando aquí hablando de esto y en mismos términos. Entonces esperemos que con la aprobación del Reglamento de Restauración de la Naturaleza y los objetivos de restauración, que son para el 20% del territorio europeo para 2030 y todos los ecosistemas que necesiten restauración para 2050, empecemos de una vez a atajar el deplorable estado de los humedales. Entonces, nada más, os explico un poco el formato que hemos planeado. Serán intervenciones breves de los ponentes, de en torno a 10 minutos, que servirán sobre todo para abrir el debate, por eso os pedimos que os quedéis hasta el final, y que esto también sirva para intercambiar entre las personas que estamos aquí cómo podemos atajar la crisis de los humedales y cómo podemos favorecer la recuperación de los mismos. Entonces, nada, dejo de compartir pantalla y, a ver, ahora, y presento a Eduardo, que va a comenzar. Eduardo de Miguel es ingeniero agrónomo y director de la Fundación Global Nature desde 1995 y ha también sido secretario general del Fondo de Patrimonio Natural Europeo entre 1993 y 1994. Tiene una gran experiencia, sobre todo redactando y coordinando proyectos europeos, entre los que la restauración y especialmente la restauración de los humedales es uno de los principales baluartes de la Fundación Global Nature. Y yo también, saltándome un poco el guión que os tenía preparado, sí que diría, Eduardo, que a lo largo de vuestras ponencias, o si quieres al inicio, hagáis referencia a una experiencia cercana o algún recuerdo que os evoque el tema de los humedales. Hola, Nada, pues buenas tardes. Bueno, la experiencia te lo digo al final, si acaso, ¿de acuerdo? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Se me oye bien, entiendo, ¿no? Y se ve la pantalla. Muchas gracias por la invitación, Lucas. Muchas gracias a Ecologistas en Acción por tenernos en cuenta en este webinar. Y bueno, pues como quiero ser breve, empezaré contando un poco lo que es la Fundación. La Fundación nació hace 30 años, en 2023 hemos cumplido 30 años. Y precisamente nacimos conservando humedales, el humedal de Fuentes de Nava. De ahí hemos extendido nuestra acción sobre todo a esta línea estratégica y a otra de trabajo en agricultura extensiva, agricultura sostenible. También ahora últimamente estamos trabajando en códigos de aprovisionamiento sostenible para las corporaciones más importantes alimentarias. Consideramos que es muy importante también esa línea. Todo está relacionado con la producción y por lo tanto con el impacto sobre los humedales, luego hablaremos por qué. Y después de 30 años nos parecía fundamental el volver un poco a la base, a la línea base de conocimiento.
Llevamos 30 años en los cuales siempre decimos que el 60% de los humedales están muy alterados, no tenemos datos, no hay catálogos y decidimos invertir parte de nuestros fondos en esta radiografía de humedales para saber cómo estábamos en España. Ahora, ¿por qué no me pasa la página? Perdona, perdona un momento. Perdona, ya está. Bien, de hecho, el Plan Estratégico de Humedales, que después de muchas presiones se aprobó por este gobierno en 2022, planteaba el gran objetivo, evidentemente, de evitar o detener la pérdida de humedales, la degradación constante que todos vemos de nuestros humedales. Pero bueno, la realidad es que seguimos perdiéndolos a un ritmo cada vez más importante, pero es cierto que este año, en 2023-2024, a raíz de la crisis de Doñana, ha tenido que pasar algo muy gordo en el mayor parque nacional de España, el más importante quizás de Europa Occidental, para que el gobierno se ponga las pilas y por extensión empiece a trabajar también en otros humedales, como es el caso del Mar Menor, donde también se están previendo un determinado número de inversiones, ¿de acuerdo? Pero, bueno, nos parecía que también era fundamental el establecer una línea base de conocimiento, como decía, que lo establece también el propio plan estratégico. En uno de sus primeros objetivos incluye el conocimiento sobre el patrimonio de humedales y concretamente la medida y el avance de la necesidad de inventariar estos humedales y el estado de degradación que tienen. Desde el año 89, España se comprometió por ley a elaborar un inventario nacional, pero la realidad es que no lo tenemos, porque el único inventario que tenemos a nivel nacional está compuesto por lo que han aportado diferentes comunidades autónomas, que son, como veis ahí, Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja, País Vasco, Asturias y Murcia, con un total de 1.352 humedales. Pero nosotros en esta radiografía hemos sacado un listado cercano a los 6.200 humedales y por supuesto no es exhaustivo, hay muchos que están fuera. Esta radiografía se ha hecho tomando primero el famoso catálogo de Luis Pardo de 1948 como una línea de base, es decir, desde 1948 no se ha hecho un esfuerzo serio en este país para tener un verdadero catálogo nacional a nivel de todo el Estado. Hemos recopilado los catálogos de aquellas comunidades que no han aportado sus datos al inventario nacional, al inventario que tiene el Ministerio, y por supuesto también tenemos 3 comunidades autónomas, como es el caso de Canarias, Extremadura o Cantabria, que no han hecho todavía los deberes y no tienen ni siquiera un catálogo. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta es la situación. Aquí veis el mapa de España con, en azul, las comunidades que sí han aportado sus datos, las comunidades que no las han aportado y en color más oscuro, en color gris más oscuro, tenéis las 3 comunidades que ni siquiera han acabado de elaborar sus catálogos. Podéis acceder a través de este código QR. De todas formas, Lucas, tenéis disponible esta presentación. Estos datos los tenéis también en nuestra página web y a partir de mañana, perdón, de pasado mañana, día 2, que sacaremos una serie de notas de prensa, estarán todos los datos disponibles ya en nuestra página web. Con este QR accedéis a esta radiografía que lo que pretende ser es como la base del Observatorio de Humedales de España. Pretendemos incluir a otras entidades, otras ONGs, administraciones en este trabajo. Por supuesto, pretendemos que sea una plataforma de trabajo ciudadano donde se aporten datos. En el momento que salió esta radiografía tuvimos un montón de gente que empezó a escribirnos, ay, pues en mi pueblo tenemos un pequeño humedal, ¿qué tal? Bueno, pues no está recogido, lo siento mucho, pásanos los datos, pero evidentemente tenemos que estructurar mejor toda esta recogida de datos y la incorporación al catálogo. Nosotros en estas fichas incluimos los datos de los que se dispone, por ejemplo, avifauna, especies emblemáticas, hábitats, estado de conservación, etcétera, ¿no? Bien, y en relación con el estado de conservación, de acuerdo, que es otro de los grandes objetivos
de este plan estratégico, tenemos que nos sale una cifra diferente, insisto, con los datos de que se dispone, a ese famoso 60% que siempre estamos poniendo encima de la mesa como porcentaje de humedales degradados, medio degradados o desaparecidos. Con los catálogos en la mano, pues yo creo que hay un optimismo excesivo por parte de las administraciones, pues tendríamos aproximadamente un 40% de humedales en mal estado o desaparecidos. Evidentemente, todos somos conscientes de que este no es el caso. La mayor parte de humedales están muy alterados de una forma u otra. Y es importante también conocer este grado de alteración. Nosotros, por la experiencia que tenemos, uno de los principales impactos que tienen los humedales en España es la agricultura, la extracción de aguas, la contaminación, la sedimentación, ¿de acuerdo? Y por eso es fundamental esta vigilancia a la hora también de establecer inversiones a medio y largo plazo, eh, inversiones tanto con fondos comunitarios como con fondos nacionales, para cumplir el famoso principio de no daño significativo al medio ambiente, que exige el Green Deal, el acuerdo para la financiación europea, ¿de acuerdo? Y aplicable también a todas las inversiones de la política agraria común. Bien, el catálogo tiene muchas deficiencias, los diferentes catálogos, hay deficiencias en cartografía, no hay información clara sobre el dominio, si son públicos, si son privados, ¿de acuerdo? Algunos son mixtos, hay una parte pública y alguna privada. No se han hecho deslindes en muchos de ellos, no se han hecho deslindes porque no se conoce muchas veces la situación de estos humedales. Incluso aunque se han deslindado, no han sido registrados, ¿vale? Que es un paso fundamental para finalizar todo el proceso de dominio público. Y evidentemente no hay coordinación entre diferentes administraciones y competencias. Aquí vemos el caso de que las competencias son autonómicas, los catálogos son autonómicos, pero estamos hablando de humedales que muchas veces dependen de acuíferos o de sistemas hídricos que abarcan varias comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual no hay una coordinación entre confederaciones, comunidades autónomas y la conservación de estos humedales, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis unos puntos de humedales bien conservados, mal conservados, etcétera. No es exhaustivo, es un mapa simplemente para que veáis de la información que se dispone. Cada punto no es un humedal, muchas veces es un complejo lagunar, ¿de acuerdo? Humedales también incluidos en Renatura 2000 y no incluidos en Renatura 2000. Y luego también una parte fundamental en la que hay que trabajar es la dependencia de de una buena parte de los humedales, de los acuíferos españoles que están seriamente dañados o sobreexplotados. Aquí tenemos los mapas de acuíferos sobreexplotados o con estados de contaminación serios en cuanto a contaminación de nitrógeno, etcétera. Bien, casos emblemáticos que todos conocéis. Bueno, pues mira, estas son una foto del puente de Zuacorta y el molino de Zuacorta en los ojos del Guadiana y mirad cómo está ahora, ¿no? La foto antigua, muy emblemática, de los años 50 más o menos, bañándose allí y en este momento evidentemente no hay una gota de agua y por ahí no sale ni el Guadiana y no hay agua. De acuerdo, las tablas de Miel en este momento es un parque nacional que no existe. Hemos puesto los ojos en Doñana, pero es que Daimiel es un parque nacional muerto y que si tiene agua es porque se bombea agua desde un pozo, ¿no? Proyectos que ha desarrollado de conservación la Fundación, la recuperación del humedal de Fuentes de Nava, de Boada y Pedraza, en todo el complejo del Mar de Campos, con numerosos trabajos pues, de gestión hídrica, incluso capados, recuperación del pastoreo con caballos, compra de terrenos, del dominio privado para pasar a un dominio público, en este caso de la fundación, que luego cedería a la administración, etcétera, etcétera. En La Mancha, en toda la zona de los humedales temporales salinos de la Mancha, se ha trabajado mucho también en compra de territorio, en recuperación del hábitat 1510, albardinales y saladares del entorno de todos estos humedales de la zona toledana, conquense y de Ciudad Real. En este momento estamos con un proyecto LIFE de restauración de la Laguna de Lito, un gran ejemplo, una zona cepa de 900 hectáreas con un humedal de 350 hectáreas aproximadamente, 500 hectáreas de hábitat prioritario, donde todo era privado, solamente el 2% de toda la zona cepa era pública. La Fundación ha comprado, gracias a este proyecto, más de 380 hectáreas. El objetivo es comprar 500 hectáreas, la mitad de la Red Natura 2000,
Esta laguna era privada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí se han retirado naves ganaderas, la recuperación de la flora y la fauna, muchas veces endémica de este territorio. Se han eliminado todas estas naves ganaderas que veis aquí, se ha restaurado toda la zona esteparia, como decía, de un hábitat prioritario. Y a ver si pasa, esperar que no me pasa. Y también en la zona de Levante estamos trabajando en 6, 7 marjales mediterráneos, en una gestión muy activa de zona de carrizal, eh, con siegas, con pastoreo, recuperando los movimientos transhumantes del maestrazgo y estos humedales que eran una gestión natural de los mismos. Primero abrimos, moviendo también la materia orgánica, abriendo el humedal, compostando este carrizal, dándoselo gratuitamente a los agricultores. Y ya para finalizar, y esta es la última diapositiva, estamos trabajando también en otro proyecto LIFE para conseguir que los humedales mediterráneos entren también dentro del marco de certificación europeo de fijación de carbono, cosa que hasta ahora no sucedía. El Parlamento Europeo está en este momento elaborando este marco de certificación para el mercado voluntario, para ver qué ecosistemas y con qué metodologías se puede acceder a este mercado voluntario de fijación de carbono. Hasta ahora, en el caso de los humedales, solamente entraban las famosas turberas del norte de Europa, pero con este proyecto hemos conseguido demostrar que los humedales mediterráneos en buena medida fijan tanto o más carbono que estas turberas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son salinos, lo cual inhibe la metanización, la metanogénesis, perdón, y la pérdida de carbono en forma de metano. La cuestión es que, bien gestionados, los humedales son capaces de fijar carbono, mal gestionados emiten carbono en forma de metano. Entonces, estamos pendientes de que se apruebe este marco regulatorio para poder tener una propia metodología a través de la Oficina Española de Cambio Climático, que está pendiente de ello y quiere hacerlo. También tenemos a la Comunidad Valenciana, que quiere elaborar una metodología autonómica. Y esto sería muy importante a la hora de conseguir recursos privados para la recuperación de muchos de nuestros humedales. Y perdonadme si me he extendido y con esto acabo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Si puedes, deja de compartir y Espérate. Lola, Sí. ve poniendo la tuya. Yo de mientras voy presentando a Lola Illescas, que es geóloga y catedrática de instituto. Ha sido además coordinadora de la Confederación de Ecologistas en Acción. Y ahora, pues justamente leía a Lola en una entrevista que te hacían que eres la veterana, aunque yo creo que con espíritu joven, de Nebros Ecologistas en Acción en Cádiz. Así que nada, Lola, te dejo que expongas. Tú sabes, 10 minutillos. Y tienes que darle al audio. Espérate, yo te de silencio. Sí, soy la Ahora, absoluta veterana, creo que de toda ecologista de Nación de Cádiz y, por supuesto, de Nebro. Lo que no veo es cómo poner pantalla completa, compartir pantalla completa, a ver, ¿dónde? justo por la primera diapositiva, Sí, es si que no me... quieres, ponla Vamos, en la barrita arriba del todo vamos a ver. y te indico. Aquí. Justo abajo, mira, justo donde tienes lo de ampliar o Sí, hacer más sí, pequeño, donde ya hay la me ha aparecido. pantallita. Ahí va, Sí, ya me ha perfecto. aparecido. Bueno, pues vamos a hablar de la laguna de la Janda. Bueno, la laguna de la Janda, como veis, ha sido una enorme laguna, y digo ha sido porque, bueno, es una laguna que prácticamente no existe, aunque la zona tiene una enorme vocación de laguna y hasta hace muy pocos años, hasta casi 2000, el inicio de los 2000, la laguna se reinundaba, como vemos aquí, justo después de los días de lluvia. Cuando llovía, la laguna se recuperaba, aunque duraba 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque la laguna se empezó a desecar
hace mucho tiempo, y bueno, mucho tiempo en el siglo pasado, se nutría del río Celemín, del río Barbate y del río Almodóvar, y a estos ríos se le pusieron presas de retención de agua, agua que se dedicó a los riegos y a otras cosas, y lo que era esta laguna, pues fue esta laguna que se unía a otras muchas lagunas que estaban por toda esta zona próximas al estrecho de Gibraltar, y que formaban un complejo lagunar que llegaba en máxima crecida a unas 9.000 hectáreas. Para que os hagáis una idea, pues en estos momentos creo que la albufera de Valencia, me corregís los valencianos, anda sobre 3.000, 3.500 hectáreas inundadas. La Janda llegaba a tener 9.000. Y está situada, pues ya veis, aquí tenemos la reserva de la biosfera intercontinental del Mediterráneo, de la que forman parte de la provincia de Málaga, Cádiz, Tetuán, Alhucemas, Chauen, y estamos en una zona, estamos en el estrecho, con todo lo que esto supone de migración en un sentido y en otro. Y bueno, pues esta conjunción de una gran laguna en este sur, el Parque de los Alcornocales, Grazalema y tal, detrás y delante, pues todo lo del Rif y todos los bosques de esta cordillera, pues estamos hablando de un espacio que podría ser tan valioso o más que Doñana, si la laguna no se hubiera desecado. ¿Y qué le pasó a la laguna? Pues la laguna, bueno, da nombre a una comarca de la provincia de Cádiz, le da nombre a la famosa batalla de la Janda, por la cual los árabes entraron en la península ibérica en el año 711, en una batalla que se llamó de la Janda y que duró poquísimo tiempo. Bueno, enseguida estaban ya en Córdoba, a los pocos meses. Fuese desecada y sometida ya desde el primer momento a agricultura, ¿no? Se empezó a desecar en el 48 y aplicando la famosa ley Cambó de 1918, la ley de desecación de lagunas marismas y terrenos pantanosos. Sabéis que esta ley decía que a quien desecase y deslindase lo que era una laguna, que la lograse desecar del todo, pues se le daría una concesión por 99, de uso por 99 años, ¿no? Aquí se hicieron concesiones, en primer lugar a las colonias agrícolas, una serie de propietarios que no acabaron de desecar ni de hacer el deslinde, era muy difícil. Después se le hizo la concesión, se le rescató y se le dio a otro conjunto de agricultores que formaban lo que se llamaba Laguna del Barbate, y ellos dijeron que terminaron en deslinde en 1957. Pero lo cierto es que seguían desecando. Y bueno, pues el último pantano que se ha hecho, el pantano de Barbate, se hizo en 1992. O sea, no estamos hablando de que la laguna ha continuado ha estado desecándose en el siglo pasado, bueno, sí, en el siglo pasado, pero ya en la democracia, ¿no? O sea, en tiempos muy recientes. Y bueno, la última conducción de desecación, que es un gran drenaje que pasa por debajo de una carretera nacional y va hacia las marismas de Barbate, pues también se ha hecho desde luego en la democracia y en los años 2000, ¿no? En eso estábamos cuando creíamos que teníamos que esperar a que se cumpliesen los 99 años de concesión, cuando, bueno, pues conocemos el estudio de Pedro Brufó, que es un profesor de Derecho, aunque gaditano en la Universidad de Extremadura, que nos hace conocer documentos jurídicos que nos indican que, bueno, la laguna fue rescatada en gran parte, lo deslindado como dominio público fue rescatado, y que se declaró dominio público hidráulico un conjunto
que suponían algo más, 6.125 hectáreas de lo que era el conjunto de la laguna. Del INDE se recurrió, llegó al Supremo, se recurrió en el Supremo y el Supremo dictó una sentencia firme de que esas 6.000 y pico hectáreas eran dominio público en el año 1967. Desde ese momento nadie ha ejecutado esa sentencia. Tenemos sentencias firmes del Tribunal Supremo de España desde el año 67 y nadie ha ejecutado la sentencia. Ha pasado de todo y nosotros, pues, el movimiento ecologista, en primer lugar, era la Asociación de Amigos de la Janda la que más trabajó, nos fuimos reuniendo, fuimos reforzándonos, trabajando juntos y empezamos a hacer un montón de cosas, ¿no? Hemos estado durante años haciendo marchas por la recuperación. En primer lugar, presentamos en Sevilla el documento de que los 6.000 hectáreas de la Janda son públicas. Hemos escrito al presidente de la Junta, hemos escrito a la ministra, hemos recibido contestación de la ministra en varias ocasiones interesándose por la laguna, diciendo que sí, que están por la recuperación, pero nunca han hecho nada. Y bueno, pues hemos estado presentando también en el Parlamento de Andalucía esta situación de que la laguna es pública, pero sin embargo sigue en manos privadas, nadie ejecuta la sentencia, nadie impone la ley, ahora que estamos en tanta polémica sobre sentencias y todo lo demás. Sin embargo, en la Janda parece que nadie está interesado en que aquí se cumpla una sentencia firme del Tribunal Supremo. Ha ido al Parlamento andaluz, también nos hemos quejado en el Parlamento ante la Unión Europea, puesto que hay unos señores que en terrenos públicos, en nuestra opinión, están cobrando la PAC y están recibiendo concesiones de agua de una manera que puede ser completamente ilegal y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Hemos tenido, por el contrario, apoyo de la Diputación de Cádiz, de los municipios que están afectados por la laguna, que están por la recuperación, pero no ha pasado nada más. Sin embargo, pues nos sorprendió este año pasado que la Junta de Andalucía abrió un expediente informativo para conocer la situación de los terrenos que ellos llaman antigua laguna de la Janda y de quién puede ser su titularidad. Lo sacan a exposición pública, todas las organizaciones ecologistas presentamos unas alegaciones, yo creo, muy, muy fundadas y muy fundamentadas, y al final, pues la Junta cerró el expediente diciendo que no encontraba ninguna razón por el que considerar que los terrenos de la Janda podrían ser públicos. Ese expediente de la Janda lo envía de nuevo, es la vuelta después de que el MITER lo hubiese mandado a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, después de este expediente informativo, lo devuelve al Estado. Pasa a Patrimonio del Estado y Patrimonio del Estado de nuevo lo pasa también al Ministerio de Medio Ambiente. Con lo cual, en este momento, pues todo el expediente y la responsabilidad de la ejecución de la sentencia pues está sobre la mesa del Ministerio de Medio Ambiente. Así las cosas, nosotros pensamos que lamentablemente tendremos que ir a los tribunales, emprender un terrible pleito para la recuperación y, por tanto, en definitiva, para la ejecución de la sentencia y la recuperación de la laguna. Pero también somos conscientes de que esto será un pleito enorme, larguísimo.
yo siempre digo que lo veré empezar, pero nunca, seguramente no lo veré terminar. Y bueno, ante esto hemos pensado, por los nuevos tiempos por los que está optando el Ministerio de Medio Ambiente, que se podría iniciar una mesa de diálogo en la que, propiciada y liderada por el Ministerio de Medio Ambiente, en la que pudiésemos hablar ecologistas, conservacionistas, agricultores, propietarios, sobre la situación de la janda, la documentación sobre la janda y empezar a recuperar los terrenos que han sido dominio público, que son dominio público, que han sido de la laguna. Esto, recuperación, no será de la noche a la mañana. Podríamos ir hablando de un plan de recuperación de aguas. Un minutillo, Pienso que Lola. la laguna se recuperaría, sí, muy fácilmente. Esto es cuando se hizo el último desagüe, ya veis, en el 2003 ya estábamos manifestándonos. Aquí detrás de estos carteles de estas empresas que hicieron el trasvase, pues está un drenaje que está sacando el agua de la laguna. Distintas manifestaciones en distintos años, 2016, 2017, en plena pandemia no pudimos hacer concentraciones en la laguna, pero sí nos manifestábamos ante los pueblos, en este caso las Puertas de Tierra de Cádiz. Aquí cuando lo presentamos la sentencia que dice que legalmente la laguna es pública, es dominio público hidráulico, cuando lo presentamos en la Universidad de Sevilla. Otras convocatorias, manifestaciones más recientes, más manifestaciones de otros años, carteles de convocatorias. La última, que es para dentro de unos días, para el día 4, que haremos una concentración en la zona esta donde se está desaguando la laguna. Y por último, pues nada, estamos ante la última batalla de la Janda, ante la nueva batalla de la Janda, que esperemos que se puede ir haciendo dialogadamente. Esperemos que estos nuevos tiempos que ha adoptado el Ministerio y que hemos visto en Doñana con sus pros y sus contras, que estamos viendo ahora en el Mar Menor y tal, también puedan ser llevados a la Janda y que podamos ir recuperando tranquila y dialogadamente, pues, lo que ha sido la laguna más grande de la península ibérica, y que hoy, pues realmente como laguna no existe. Está perfectamente alterada, está dedicada a la agricultura intensiva, básicamente, y bueno, tenemos una gran batalla de la Janda por delante. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Si puedes ver quitando tu presentación y a continuación Julia Martínez, que es la directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua y además tiene más de 25 años de experiencia como investigadora en temas de agua, de humedales y el Mar Menor. Entonces saltamos de la Janda y nos vamos a otro de los humedales más icónicos de nuestro país. Sí, Julia, muchas es todo tuyo. gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues de una manera muy sintética, yo creo que todos los que estamos aquí compartimos la importancia de los valores de los humedales y, como ha dicho Lola, esto no se ha reconocido hasta hace relativamente muy poco tiempo. Parecía que eran espacios negativos, que lo que había que hacer era eliminar, y se premiaba con esa ley Cambó a quien desecaba y se cargaba humedales, ¿no? Cuando realmente nos están dando unos servicios que son fundamentales, que son imprescindibles. Primero, de eliminar contaminación difusa, que es especialmente de origen agrario, todo lo que tiene que ver con exceso de fertilizantes, de nitrógeno y de fósforo, y que luego dan problemas como la eutrofización. Pues los humedales contribuyen mucho a esa buena salud del territorio y de las cuencas. Evidentemente contribuyen también a una enorme biodiversidad, una biodiversidad de gran valor, tanto in situ, es decir, la biodiversidad más acuática, más ligada al humedal, como una biodiversidad, digamos, más general, más indirecta de todo el territorio, sobre todo porque en zonas mediterráneas o en zonas, digamos, secas o áridas,
Estamos hablando de puntos de agua en un paisaje mayoritariamente que no tiene agua y por lo tanto estos puntos son los que llamamos de alta productividad trófica, es decir, zonas donde vienen muchas especies que no son acuáticas pero que dependen indirectamente en su alimentación. Y luego evidentemente también tiene unos valores paisajísticos, insisto, precisamente en países como España, ¿no? En el mundo mediterráneo, son indudables. Sin embargo, estamos asistiendo a una creciente degradación de los humedales. Ya los compañeros que me han precedido han dado datos tanto a nivel global como en el caso de la Janda, y vemos que hay una multiplicidad de problemas, como puede ser la transformación, es decir, su desecación activa para eliminarlo, como es el caso de la Janda. Hay problemas de subsidencia, como en el delta del Ebro, se está hundiendo, es un ecosistema, es un humedal, en este caso costero, que está también teniendo problemas de mantenimiento por esa subsidencia. Hay humedales que están sufriendo el problema de esa eliminación, ¿no?, de los aportes superficiales, la propia Janda, pero también el delta del Ebro, y también las aportaciones subterráneas, pues porque se están descendiendo los niveles pizométricos por sobreexplotación de acuíferos, y tenemos el caso de Doñana, tenemos el caso de Daimiel, que también se ha hablado, tenemos el caso de la Mancha Húmeda y de otros muchísimos humedales que están perdiendo esas aportaciones subterráneas. Tenemos también otro tipo de problemas menos conocidos, pero que en los humedales de sistemas áridos es un problema importante, que es el contrario, es decir, son sistemas que son humedales salinos, que tienen una biodiversidad de gran valor ecológico y científico, se han descrito incluso especies nuevas, y que ahora mismo se están degradando por banalización, por exceso de drenaje, en este caso de origen agrícola, que están dulcificando esos sistemas y estamos perdiendo la biodiversidad más singular, ¿no? Por ejemplo, los humedales ligados a estos valores salinos o los hábitats, digamos, prioritarios por la Directiva Hábitat, precisamente por esa llegada de drenajes agrarios. Y tenemos también problemas de eutrofización, es decir, de colapso por sopa verde o por esa entrada masiva de nutrientes, caso del Mar Menor, caso también de la Albufera de Valencia o caso de las lagunas de Adra en Almería. Yo quiero insistir en una cosa que se ha dicho al principio, y es que buena parte de todos estos problemas tienen un único origen, que es la expansión de los regadíos intensivos en España. Vamos a centrarnos en el caso del Mar Menor por ir avanzando y ese colapso por crisis eutrófica. Todos sabemos que en el Mar Menor tenemos por un lado la propia laguna costera, que es un humedal, pero después tiene también una especie como de humedales satélites, llamamos humedales periféricos, que son también humedales y que forman parte, digamos, del mismo complejo, ¿no? Y que tienen tanto unos como otros un enorme valor. Los humedales perilitorales son humedales donde no hay grandes cuerpos de agua, son humedales donde el agua está oculta, pero por eso llamamos criptohumedales, ligados, digamos, a esas capas salinas, a esos saladares, y que tienen un enorme valor porque contribuyen a la biodiversidad europea en una proporción muy elevada, incluso por encima de lo que le correspondería por superficie, ¿no? Y qué vamos a decir de la propia laguna costera del Mar Menor, pues que tenía especies tan singulares como el caballito de mar, como la nacra o mejillón gigante del Mediterráneo, como el fartet y, bueno, y como también hábitats prioritarios que son buena parte, por ejemplo, del hábitat lagunas costeras en España se corresponde con la superficie del Mar Menor. Muchas de estas especies en peligro de extinción, pero a pesar de las múltiples figuras de protección, tanto internacionales, porque es zona CEPIR, es zona Ramsar, como de la Unión Europea, porque es CEC, porque es CEPA, y también a nivel de legislación estatal, nada de eso evitó el colapso ecológico que estalló en el año 2016 y de la que el Mar Menor aún no ha salido, ¿no? Con hasta de momento 3 grandes episodios de mortandad masiva, el primero en 2016, después en 2019 y el último en 2021, ¿no?
Una mortandad masiva que, digamos, a nivel científico está claramente establecido que se debe a una crisis eutrófica de entrada masiva de nutrientes, es decir, de nitrógeno y fósforo, de origen mayoritariamente agrario, en primer lugar de los fertilizantes agrícolas y también, digamos, de forma secundaria, o sea, en segundo lugar, de la granja de ganadería intensiva, sobre todo de porcino intensivo, en la cuenca del Mar Menor, que este origen agrario representa en torno al 85% de todas las entradas de nutrientes al Mar Menor. Claro, la pregunta es, ¿y esto cómo puede estar pasando no solamente por esas múltiples figuras de protección, sino en una zona donde estamos hablando de una agricultura de precisión? Una agricultura que desde llamamos integrada, pues porque todo se analiza muy bien, porque todo está súper medido. Desde el año 2001 hay una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos, con un plan de actuación, etc. Bueno, pues nada de esto ha evitado la crisis hidrológica de 2016. Toda esta tecnología avanzadísima no lo ha evitado. Y eso es muy importante porque es una de las vías que ahora se plantean como solución, ¿no? Pero esta intensificación no ha evitado el colapso de la laguna del Mar Menor. ¿Por dónde han venido el problema? Pues no porque no haya un riego de precisión, ni una fertilización de precisión, ni todo súper monitorizado, sino porque tenemos una enorme cantidad de regadío. Por ejemplo, en el año 1988 todo lo que son colores azules claros y oscuros, y esta zona de amarillo que son invernaderos, son regadíos intensivos. Esto es la cuenca del Mar Menor y esta es la laguna, pero es que en el año 2009 ver cómo ha aumentado ese regadío, ¿no? Entonces, llega un momento en que todos los sistemas, digamos, de metabolización de nutrientes van fallando y llega un momento en que la laguna ya no es capaz y los humedales litorales que también servían como barrera de protección fallan, ¿no? Y por lo tanto necesitamos cambiar de estrategia y eso pasaría, en primer lugar, por una gestión que vaya más allá de los humedales, entendiendo los humedales como el espacio protegido. O sea, si tenemos espacios protegidos que son humedales y solo atendemos a la gestión dentro del humedal, lo vamos a perder sí o sí, porque lo que le pase al humedal depende no tanto de la gestión que hagamos en el humedal, sino de la gestión que hacemos en la cuenca. Y por lo tanto necesitamos intervenir desde una perspectiva integral en toda la cuenca de los humedales, fuera del espacio protegido. Eso es lo que ha ocurrido en Daimiel, eso es lo que ha ocurrido en Doñana, eso es lo que ha ocurrido en el Mar Menor, eso es lo que ha ocurrido en la Albufera de Valencia y en el resto de espacios protegidos, que se protege en humedal sin darnos cuenta de que eso no sirve para nada, porque no tiene el humedal no funciona según lo que hagamos dentro, sino según lo que hagamos fuera. La segunda idea es que no podemos con tanta superficie de regadío intensivo, ni en el Mar Menor, ni en Doñana, ni en Daimiel, ni en ningún otro sitio. Necesitamos reducir la superficie, empezando por los regadíos ilegales y, si es necesario, continuando con otra parte de esos regadíos intensivos, de tal manera que hay que desintensificar parte de esos regadíos. Pero, evidentemente, el primer paso es acabar con los regadíos ilegales, que por centenares de miles de hectáreas, en el caso del conjunto de la península, que, o sea, el conjunto de España, tenemos, ¿no? Y luego además necesitamos reforzar la capacidad de las propias cuencas de gestionar, estoy ya centrándome en el caso del Mar Menor y del problema de nutrientes, de gestionar esos nutrientes. O sea, en el caso del Mar Menor necesitamos, además de eliminar esos regadíos ilegales, necesitamos eliminar también los regadíos de la banda periférica del Mar Menor, porque precisamente esos son los que aportan de una manera mucho más inmediata los nutrientes, y transformar esa banda de amortiguación pues, con recuperación de vegetación natural en todo lo contrario, una banda de amortiguación. Tenemos que también que se aplique bien pues, las medidas de eliminación de nutrientes a escala de parcelas, no solamente reduciendo los niveles de fertilización, sino también obligando realmente a ese 5% de toda parcela agraria dedicada a setos verdes y a vegetación natural retenedora de nutrientes. Necesitamos aplicar también soluciones basadas en la naturaleza, no solamente a escala de parcelas, sino al conjunto de la cuenca, pues recuperando las ramblas, el dominio público hidráulico, todas las vegetaciones de ribera, creando setos de vegetación natural, y etcétera. Y también, finalmente, reforzando esa barrera de humedales naturales periféricos al Mar Menor, no solamente ampliando superficies perdidas de humedad, sino en este caso creando también humedales seminonaturales, como son los que, perdona,
como son los que está poniendo en marcha, o por lo menos en una fase avanzada de tramitación, el Ministerio, precisamente para ayudar o a aumentar esos riñones naturales que son los humedales. Y ya lo dejamos aquí porque creo que me estaba ya pasando. Gracias. Muchísimas gracias, Julia, tanto por tu presentación como por ajustarte al tiempo. Y bueno, ya apuntabas 4 acciones que se pueden empezar a hacer para mejorar el estado ecológico, para la restauración de los humedales. Y continuamos para finalizar el turno de ponencias, pero luego abrimos el debate a todas las personas que estáis online, que en realidad somos todos porque no estamos ninguno presente, con Xavier Quintana, que es director de la Cátedra de Ecosistemas Litorales Mediterráneos de la Universidad de Girona y que tiene como objetivo, entre otros, el promover justamente los estudios y las actuaciones de gestión y restauración en humedales costeros y que contará el caso de la Pletera en Girona. Xavi, es todo tuyo. Muchas gracias, Lucas. Gracias a ti y a Ecologistas en Acción por invitarme a esta charla. Yo lo que voy a hacer es, lo que tengo preparado es un caso concreto, un ejemplo de restauración concreto de una marisma que inicialmente estaba previsto que se urbanizara y que luego se paró el proceso de urbanización y que lo que hemos hecho ha sido pues, la restauración de las partes no edificadas, pero preurbanizadas que hay en esta marisma. Es la marisma de la Platera, que está en el municipio de Torroella de Montgrí i l'Estartit, en la provincia de Girona, situado justo pues, bueno, en centro de la Costa Brava. Entonces podéis imaginar que aquí son zonas con un turismo muy intenso. En Torroella de Montgrí i l'Estartit, que son 2 núcleos del mismo término municipal, hay 3 grandes espacios naturales: el Montgrí, que es un macizo calcáreo costero; las Islas Medas, que tienen mucha fama e importancia por lo que sería sobre todo la parte sumergida; y luego toda una serie de humedales vinculados al río Ter. La Platera es uno de estos ejemplos de humedales. Estamos hablando de cosas muy chiquititas, aquí son 60 hectáreas, es una cosa muy pequeña, pero ya sabéis que en las zonas turísticas cada metro cuadrado tiene su miga. Desde el punto de vista ecológico, y me gustaría incidir en este tipo de cosas, en los criterios que hemos utilizado en la restauración y un poco de datos, porque ya hace unos años que acabó la restauración, esta laguna se trata de una marisma confinada con influencia marina, es decir, no hay aportes superficiales de agua dulce, aunque las aguas dulces subterráneas circulan bastante. La influencia marina es muy básica y esto se puede ver muy bien en este gráfico que tenéis aquí abajo, que representa las variaciones de salinidad en colores de la laguna y de nivel, que serían estos puntos de aquí, en unos cuantos años. Sigue un patrón que le llamamos nosotros de inundación-confinamiento. Las inundaciones son siempre pulsátiles, de golpe, ¿no? Coincidiendo con temporales de mar o con lluvias o riadas intensas, seguidas de periodos en los que no entraban, en los que las lagunas van secándose, ¿no? y que aumentan su salinidad. Los colores de salinidad, más o menos este naranja de aquí sería la salinidad del agua de mar, es decir, los colores rojos, marrones o más oscuros son salinidades superiores al agua de mar, para que os hagáis un poco de idea de qué sería el funcionamiento de esta laguna. Un poco de contexto histórico al respecto de esto. Estartit es un municipio turístico que ya en los años 80, esto es una foto del 84 de la vía de Estartit, ya veía que el modelo este de turismo de sol y playa estaba bastante en caída, ¿no? Y entonces se plantearon un nuevo modelo, intentar cambiar un modelo que les diera más posibilidades desde el punto de vista de desarrollo turístico, es simplemente esta cuestión. Y vieron que la puesta en valor del patrimonio natural y también el cultural, Torroella de Montgrí es un pueblo que tiene su iglesia gótica y sus casas de este tipo, pues la puesta en valor del patrimonio les podía dar una estrategia muy interesante desde el punto de vista de señalización del lugar turístico con interés, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas que hicieron fue, lo que tenéis aquí en estos mapas de abajo, serían la evolución de los planes generales de urbanismo de Torroella de Montgrí a lo largo de los años. En los años 60,
tenéis aquí lo que es urbanizado en rojo y en rosa lo que es urbanizable, ¿no? Entonces, en el 60 todo era urbanizable, sobre todo la costa, ¿no? Luego ya vieron que, hombre, pues en los acantilados de la montaña eso ya no era demasiado posible, y entonces se limitaron el crecimiento, la urbanización a lo que es la zona costera. Y a partir de estos momentos, de este cambio de planteamiento, incluso dijeron, bueno, pues es importante conservar zonas de playa y mover lo que sería la zona urbanizable de la playa hacia el interior. En ese sentido, la Platera, que está situado aquí, fue bastante emblemático porque fue una zona que era urbanizable, programado, con inicio de urbanización, y pasó a ser espacio natural y ahora forma parte del Parque Natural como reserva natural parcial, ¿vale? Aquí tenéis un poco de historia de lo que sería este proceso. Aquí tenéis una imagen de cómo era la Platera en el 46, no incluye el núcleo de casas que está aquí, eso tendría que ser también zona de marisma, pero esta es la zona que hemos hecho de restauración del proyecto. Esto en los años anteriores a la restauración, fijaros que aquí tenéis pues, el primer núcleo de casas consolidado, pero luego se construyó el paseo, se construyeron los accesos, se hizo relleno para que se pudiera construir, y todo eso quedó abandonado. Entonces, a partir del abandono en los años 90, debido a una crisis turística, se hizo la recalificación urbanística y los primeros esfuerzos de restauración que acabaron en un proyecto LIFE, que sería el de la LIFE Platera, que sería el de la restauración definitiva del espacio entre los años 2014 y 2018. Sobre el... Un momento que voy a apartar esto aquí para que vean un poco mejor las imágenes. Aquí, un momento. Bueno, el proyecto Life Platera consistió básicamente en la desurbanización de los espacios que se habían construido para iniciar el proceso de urbanización e intentar recuperar cuál es el funcionamiento ecológico de la marisma. El socio principal, el coordinador, fue el Ayuntamiento de Torroella, con otros socios que no os quiero aburrir con los nombres de ellos, y que tenía pues, esencialmente estas 4 acciones principales. La retirada de la escollera y el paseo de protección para evitar que las zonas de la inundación de mar inundara las casas de atrás, la recuperación de la cota de la marisma en las partes en las que había habido colmatación de material para construir las casas encima, la restauración también del sistema dunar y la retirada de taludes de contención alrededor de las lagunas que existían, que lo que hacía era evitar que las lagunas pudieran desbordar y de alguna manera respirar. El presupuesto total del proyecto fue de 2 millones y medio de euros, con fondos LIFE, como os decía, de LIFE Naturaleza, y aquí tenéis la página web donde podéis encontrar toda la información del proyecto. Ahora no me avanza la página. Ahora. Para la restauración ecológica lo que hicimos es marcar 5 criterios que además los organizamos de manera jerárquica. Es decir, si había algún tipo de condicionante o de trade-off, ¿no? de situación antagónica entre uno y el otro, siempre primaba el que tiene el número superior. El primero es el de la recuperación de la funcionalidad ecológica de la misma. Esto es un poco complicado de entender así a primera. En realidad, la idea sería que basarnos en 2 aspectos. En la cuestión de la estructura, estructuramos la restauración en bandas paralelas al mar, porque es el mar el que marca la pauta aquí. Además, las lagunas costeras muy a menudo son largas y estrechas, entonces teníamos una banda de dunas, una banda de lagunas rodeada de 2 bandas de marisma, una de marisma segura y la otra de marisma de gradiente, le llamábamos, entre lo que serían las dunas y el sistema lagunar. También otro aspecto dinámico, en el sentido de que el flujo de agua, el nivel, la salinidad y los flujos de nutrientes debían depender del mar o de cuestiones climáticas, del patrón de inundación-confinamiento que es característico en estos ambientes. Se comentaba en la ponencia anterior el castigo que supone para los humedales las entradas de aguas dulces con los regadíos. Hay un elemento que además pocas veces se habla, pero que también es importante, y es que normalmente este regadío lo que hace es invertir el régimen hídrico de estos humedales y hace que haya más agua en verano cuando los humedales en verano han de estar secos, especialmente en el Mediterráneo, y también hacer entender a la población de que un humedal
humedal mediterráneo, pues normalmente está seco, o tiene poco agua, ¿de acuerdo? Eso sería aspectos relacionados con lo que sería la funcionalidad ecológica. También teníamos poblaciones de fartet en la zona, tenemos poblaciones de fartet, que ya hablado, también se hablaba antes de ponencia, y tener una especie en peligro de extinción aquí, pues es importante preservarla, y esencialmente lo que hacíamos es intentar diseñar las lagunas que tuvieran máxima salinidad para evitar que hubiera presencia de gambusia, que en este momento pues, es el principal competidor de fartet en ambientes así con salinidad intermedia. Luego teníamos también como criterio la no intervención en zonas de interés ecológico. De hecho, este es un mapa de vegetación de la zona de la platera antes de la restauración. Aquí en colores serían todos aquellos hábitats que están dentro de la directiva Hábitats, con lo cual, si os fijáis que prácticamente la totalidad de la marisma y de la costa, excepto lo que es colmatación antrópica, estaba dentro de estas zonas está cubierto por hábitats de interés prioritario, incluidos en la directiva Hábitats. La parte que hemos retirado también se ha colonizado por estos hábitats. Inicialmente, como cualquier superficie pelada, se colonizó por especies ruderales, pero llegó el primer temporal y quedaron todas fritas, con lo cual a partir de ahora solo tenemos vegetación de marisma y actualmente solo los caminos de acceso son los que no tienen esa vegetación de hábitats de la directiva. Luego tenemos también otros criterios como es la recuperación de la cota topográfica antigua o hacer un diseño que recuerde que haya un proceso de urbanización acabado, que esto pues lo paso rápido porque tampoco tenemos mucho interés. Estos son los resultados, es decir, aquí tenemos la foto del 2015, el ortofotomapa del 2015, el ortofotomapa del 2017 un poco antes de que se acabara la restauración, pero ya se ve la sustitución del paseo por un sistema lagunar y la recuperación de la cota en las zonas interiores. Esto sería una foto también aérea, una vista aérea de antes y de después de la restauración. Algunas imágenes del proceso de restauración y luego pues cómo quedó después, pues un transformador eléctrico convertido en un mirador, las zonas de marisma que ahora están así bien inundadas y esto por ejemplo era una calle y actualmente pues es una laguna. Algunos datos respecto de como que ya esto acabó en el 2018, ya tenemos algún poco de información de cómo está funcionando esto, ¿no? Lo primero, ¿qué ha pasado con las poblaciones de fartet? Estos son datos del mes de julio del 2018, un año y medio aproximadamente después de que se acabaran las obras de restauración, y en 6 lagunas diferentes hicimos muestreos, 2 de ellas, que son estas dos, estas dos son naturales, las otras son artificiales. Y en azul tendríamos el número de fartet, que es, como veis, la especie más abundante y presente en todas las lagunas. En rojo sería la gambusia. Hay algunas lagunas que son de aguas más dulces que tienen una densidad de gambusias más altas. Aparecen otras especies, pero son completamente vestigiales. Estas dos son las más importantes. Esta es una foto del año 2018. Si analizamos los cambios en la densidad de una especie y otra, dependen esencialmente de la hidrología, años húmedos y o sea, lagunas más dulces tienen más gambusias y lagunas más saladas tienen más fartet. Años húmedos hay más gambusias, años secos hay más fartet, pero siempre están las dos. En algún sentido, pues está presente la gambusia, es una desgracia, pero el fartet también está ahí y en buenas condiciones. Otros datos también de manera indirecta, que no era un criterio fijo previsto en el proyecto, eran las poblaciones de chorritejo patinegro, que en esta zona pues, cría en la playa y en las zonas de marisma adyacentes. Anteriormente a la restauración las poblaciones habían decaído de manera notable. A partir de la restauración pues, ha incrementado la población, estabilizándose en unas 10 o 12 hembras con nido. Otros aspectos que me gustaría resaltar aquí son lo que tiene a ver con los servicios ecosistémicos de la zona costera, y a mí me gusta mucho enseñar este gráfico porque la verdad es que ojalá lo hubiéramos tenido antes de que empezáramos la restauración, hubiéramos tenido mucho más justificación para hacerla, ¿no? Estos son modelos, es una modelización hidráulica, son datos de modelo, que representan cuál sería el efecto de un temporal de mar intenso sobre la zona de la platera. En el gráfico de la izquierda se muestra los efectos en presencia de la urbanización
urbanización con la escollera y el paseo de protección, como lo que veis aquí, ¿no? Y esto sería los efectos después de la restauración. Si os fijáis en verde, aquí tenemos la limitación de lo que sería el límite de la marisma y podéis ver que después de la restauración, la inundación marina provocada por un temporal de mar se queda toda ella dentro de lo que es la zona de marisma. En cambio, anteriormente, con la existencia del paseo, el paseo no es que no proteja, es que al contrario, provoca que haya agua marina que inunde los campos que hay detrás, fuera de la zona de la marisma. Es decir, la protección del paseo no era tal protección, sino que al contrario, provocaba que como que el agua de mar no podía entrar, por este gráfico de aquí, pues lo que acababa era cogiendo más velocidad y más fuerza y acabando inundando por la parte posterior. Esto es una modelización, datos recientes. Esto fue la inundación después del temporal Gloria, ha sido el más gordo de los temporales que ha habido ahí, pero ha sido esencialmente un temporal de riada, con lo cual es agua dulce la que ha entrado aquí. En cualquier caso, el sistema no ha cambiado de manera notable, es decir, en la mayor parte de la costa el temporal Gloria hizo destrozos importantes y aquí prácticamente ni se notó. Y nos lleva tanto una cosa Un como minutillo, Xavi. un minuto, me acabo enseguida. Nos lleva a que ecosistemas maduros y bien conservados nos ofrecen los servicios ecosistémicos sin ningún tipo de problema y además lo hacen gratis. Y eso me parece que es la cosa que me gustaría resaltar aquí. Por último, también, ¿cuál es la percepción social del espacio? Y con esto ya acabaríamos. Aquí hicimos encuestas a la gente que visitaba la zona en julio, esto en pleno verano, en el año 2015, justo al principio de la restauración, justo un año después de la restauración y 4 años después, y la valoración pues ha sido siempre positiva y en aumento, con lo cual pues hay una percepción social de muchos visitantes. Pensad que más de 100.000 personas visitan la zona, pensad que son 60 hectáreas, es decir, que la densidad de visitantes por hectárea es muy grande y la percepción social es muy buena. Y hasta aquí lo que os quería explicar. Yo firmo como único autor, pero evidentemente aquí pues interviene mucha más gente en todo esto, que no cabrían en el que se llama lista de autores. Muchas gracias por la vuestra atención. Muchas gracias a ti por mostrar este ejemplo. Yo, de hecho, algún verano de esos sufrí cogiendo fartets allí en la restauración. Igual estás en alguna de estas fotos. Sí. Quita si quieres la pantalla compartida y sí que diría ahora de abrir el turno de palabras. Justamente lo que queríamos conseguir con estas 4 ponencias era sentar la base de una discusión y creo que lo hemos conseguido bastante bien. Yo he hecho aquí unas anotaciones y creo que Eduardo, justamente has conseguido hacer una muy buena radiografía de cuál es el estado de los humedales y que tanto con tu intervención como Lola, Julia, habéis mostrado cuáles son los pasos de futuro que se deberían de tomar para empezar a recuperar estos humedales. Y Chevy, tu ejemplo final ha sido como el colofón para ver que eso sí que es posible, ¿no? Entonces sí que abriría ahora el turno de palabra y lo que sí que pido es que si veis abajo donde aparece, creo que son reacciones, si pulsáis se puede levantar la mano. Entonces si queréis preguntar cualquier cosa, por favor os pido que levantéis la mano o que lo pongáis por echar la palabra para no solaparnos unos con otros. Vamos a hacer una cosa u otra, Lucas, o mano o chat. Mejor la mano. Si Vale. podéis subir la mano, mejor la mano. Yo sí que para romper el hielo, porque la primera pregunta siempre cuesta, me ha parecido escuchar, Eduardo, y no sé si era en total primicia para nosotros, que se va a hacer un observatorio de los humedales aquí en España. Si podrías explicar un poco más de esto, por mi parte, Pues, perfecto. el observatorio es un poco grandilocuente, pero queremos hacerlo. Es decir, en base a esta radiografía, pues por ejemplo, el otro día estuvimos sentados con SEO y pues, por supuesto veo a Teo por ahí, hola Teo, con ecologistas en acción, etcétera, sentarnos un día y empezar a ver qué estructura podíamos darle, nosotros aportar este trabajo previo. Porque evidentemente el observatorio tendría muchas patas. Primero habría que tener una estructura para ser capaces de recibir toda la información. Queremos que haya ciencia ciudadana, ¿no? Que la gente nos pase datos del estado de los humedales.
esos humedales que no están recogidos, ¿de acuerdo? Hay que cartografiar, hay que tener una persona que lleve un sistema de información geográfico y tal, pero luego ese observatorio tiene otra pata, que es la denuncia, ¿de acuerdo? El ofrecer una base de trabajo también a gente que quiera hacer un live, que quiera hacer un proyecto de restauración, que quiera restaurar un área. Entonces, bueno, hemos iniciado lo que es la radiografía, pero sí que pretendemos que haya un observatorio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a mí me parece que, como dice la frase, la verdad te hará libre. Si no sabemos la verdad, es muy difícil. También quería decir, estamos hablando de restaurar humedales naturales, lo cual es muy bonito, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, vamos a ser conscientes de que tú no te puedes cargar a 100.000 hectáreas de regadío en La Mancha, así de claro, ¿vale? Entonces tenemos un problema y conseguir restaurar un acuífero tan sobreexplotado llevaría un régimen de lluvias de cerca de 100 años, lloviendo de forma normal, sin cambio climático, con lo cual tenemos también que ser conscientes, y ahí dejo la historia, dejo en este momento la pregunta del papel de los humedales artificiales, de esas graveras que se han convertido en humedales, como hábitat alternativo a muchas especies que en este momento no se podrían conservar si no fuera por estos espacios artificiales. Los regímenes hídricos han cambiado totalmente, es decir, muchos humedales se llenan con aguas tratadas de los municipios cercanos que a su vez reciben el agua de un trasvase de otra cuenca, incluso hablo de municipios de La Mancha, que están recibiendo aguas que pueden venir del Tajo y que su agua tratada va a rellenar un humedal que se había desecado, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que empezar a ver ese papel de un nuevo ciclo hidrológico. Nos guste o no nos guste, podemos ser más o menos puristas, pero es lo que hay. Y, por ejemplo, ahora esto va muy de la mano de la nueva normativa europea de tratamiento de aguas residuales, ¿de acuerdo? Que ya impone sobre 150.000 habitantes el tratamiento terciario y con los municipios de 1.000 habitantes tratamiento secundario. Esto es fundamental también para entender muchos de los problemas que tienen nuestros humedales y mejorar esa calidad de agua que reciben los humedales. Perdonadme. No te preocupes. Hay dos Migueles que han levantado la mano. Primero, Miguel Cafarena. Lo que sí que os pediría es que os activéis el vídeo, os desmuteéis y os presentéis también para conoceros. Hola, ¿puedo yo? Sí, hola, Jair. Ante todo, muchísimas gracias. Me ha parecido fascinante lo que he escuchado. Fascinante la última ponencia, digamos, porque vemos positivo que se puede restaurar ecosistemas y lo otro, bueno, el trabajo que estáis haciendo tan bueno. Soy de Málaga. Yo soy, digamos, profano en la materia de ecosistemas. Por favor, permitirme que si digo alguna burrada. Yo quiero hacer una pregunta un poco generalista. Yo estoy totalmente concienciado, evidentemente, pero esta pregunta va mucho más para cuando uno tiene que hablar con gente que no lo está, ¿no? Sobre todo por esas personas que ven en la tierra solamente producción y producción, ¿no? Y ¿qué es lo que realmente, qué consecuencias a nivel general tiene que un humedal se seque, ¿no? O como lo que está ocurriendo en el Mar Menor, ¿no? Incluso a gran escala, en estos límites planetarios que también estamos hablando. No sé, es muy generalista, pero sí, no sé si hay ese tipo de respuestas como también como para darle a estas personas que le falta un poquito esa conciencia global, ¿no? No sé si es muy generalista o si tenéis algún tipo de respuesta ante eso, ¿no? Quizá Lucas, ¿me Julia permites? Sí. sea la más, Sí, la más Xavier o apropiada. Julia, quizás podéis contestar vosotros si queréis. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Bueno, pues de momento en el área del Mar Menor varios miles de millones de euros, porque hay estudios de la Fundación Banco de España que han cuantificado las pérdidas económicas en el valor patrimonial de la vivienda en el entorno del Mar Menor por comparación con la evolución de los precios en Alicante, y supone una pérdida patrimonial conjunta, digamos global, de 4.500 millones de euros. De hecho, de vez en cuando salían medios de prensa noticias de residentes del entorno del Mar Menor, en los Alcázares y otras zonas, que querían vender su casa y que no se las compraba nadie por ningún precio. O sea que ya, para empezar, lo que estamos perdiendo y muchas veces por parte de gente
digamos, que a lo mejor todo el ahorro que tiene en su vida es la casa que tiene y que ahora mismo pues no le vale nada, ¿no? Y digamos, poniéndolo a ese extremo, digamos, más economicista, más climatístico, pero tenemos unas pérdidas muy importantes de biodiversidad con especies que estaban ya en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción a nivel mundial. Estoy hablando específicamente de la nagra, de la región gigante del Mediterráneo y que pervivía ya solamente en algunas zonas del delta y aquí, y que en la laguna del Mar Menor, precisamente porque esa salinidad estaba protegiendo a la especie del parásito, la plaga que ahora mismo ha más que diezmado, digamos, la población mundial, que prácticamente es una especie endémica del Mediterráneo, y nos hemos quedado con reducciones de especies que estaban ya en peligro de extinción del 90 y del 95% de los efectivos poblacionales en la laguna del Mar Menor. Por lo tanto, una caída drástica de la singularidad en cuanto a biodiversidad de la laguna y un impacto enorme también en otros sectores económicos. La pesca artesanal que había en la laguna del Mar Menor, o sea, la pesca local ha tenido un impacto tremendo. Estuvieron los pescadores también en algunos de esos episodios de mortandad masiva varios meses sin poder faenar. Y una pesca que ahora mismo está sujeta a enormes incertidumbres, enormes fluctuaciones. Ahora mismo están precisamente quejándose los pescadores por la caída de las capturas, y luego esa pérdida, digamos, económica, porque ahora, digamos, la situación está un poquitín más normalizada, pero hay un impacto muy fuerte de caída de visitantes o del valor de esa vivienda, ¿no? Todo eso estamos perdiendo presente y futuro, pero estamos perdiendo presente en términos ecológicos, de biodiversidad y en términos económicos. Y a nivel de límites planetarios, todo esto realmente también afecta, digamos, todo el tema de certificación y todo el tema ese, digamos, cómo afecta, que yo creo que también... Vamos a intentar también como que te responda Xavier, que creo que iba a Ah, hablar, y Lola también que ha levantado la mano. No Sí, sé si perdón. Lola tú eres para contestar o para hacer una... No, para contestar o aportar una pequeña. Vale, pues si quieres que vaya primero Xavier, que se ha quedado antes así de Bueno, hablar. nada, muy, Perdón. muy rápido. Dos cuestiones a añadir a estas cuestiones que comentabas tú, Miguel. El ejemplo nuestro y las cosas que hemos estado viendo nos demuestran que si queremos que la naturaleza, desde un punto de vista estrictamente fuera de lo que es el interés nuestro, ¿no? Para alguien que solo le interesa la parte productiva, si queremos que la naturaleza nos proporcione los servicios ecosistémicos, los espacios que nos proporcionan servicios ecosistémicos son aquellos que están maduros y en buen estado de conservación. En el momento en que un sistema no está en buen estado de conservación y maduro, la capacidad de ofrecer servicios ecosistémicos decae exponencialmente. Y eso es un elemento que es clave, ¿no? En el sentido de que yo puedo, por ejemplo, no sé, a nosotros nos puede gustar mucho la biodiversidad, pero en realidad la biodiversidad es un elemento clave en el que sería es el elemento estructurador de los ecosistemas, y conservar la biodiversidad es lo que hace que el ecosistema funcione, ¿no? Y nosotros, como especie humana, necesitamos que los sistemas funcionen para que nos den esos servicios ecosistémicos. Creo que en Andalucía tenéis esa discusión de que si el agua la bebo yo o se la bebe la rana, ¿no? Es importante que la rana se beba el agua para que tú puedas bebértela, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, la parte, dijéramos, de pensar en el ecosistema como una máquina, desde un punto de vista completamente absurdo, ¿no? De una máquina que proporciona cosas, que nos da valor, necesitamos que esté en buen funcionamiento, no lo podemos tener a medias. Lola, si quieres tú también muy breve y le damos Sí, la palabra a bueno, Miguel. en el caso de la janda no tenemos una cuantificación como la que ha hecho Julia, evidentemente. Creo que los que sí tienen cuantificado el valor son los que lo están usurpando. Estamos hablando de terratenientes muy importantes de Andalucía. Creo que solo nos falta la duquesa de Alba, pero tenemos familias potentes que están ahí, y es una finca finca Las Lomas, que ocupa gran parte de la laguna de la Janda. Es una finca de una producción envasado, exportación, tiene hasta sus propios helipuertos y demás, y bueno, una cosa tremenda. Ellos sí lo tienen cuantificado, pero como antes decía, estamos hablando de un espacio entre dos espacios protegidos unidos por el estrecho de Gibraltar, donde la migración de todo tipo de aves
para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha, pues es impresionante, ¿no? Y que, bueno, recuperar la janda sería recuperar un valor como si dijésemos lo mismo que la recuperación del Parque Nacional de Doñana. La janda ya no existe, Doñana está dejando de existir y nos estamos perdiendo en Andalucía muchísimo, muchísimo valor, como dice Xavi. Yo he alucinado cuando ha empezado Xavi a hablar y me ha dicho, ha empezado hablando de la crisis de los 80 del turismo de sol y playa. Nosotros no estamos en pleno desarrollo de turismo de sol y playa y nuestros responsables políticos todavía no han visto el otro valor. El valor que nos puede dar un espacio bien conservado, una biodiversidad en su estado original o próximo. Todo eso todavía en Andalucía no se ve, no lo ve nadie. Y bueno, hacemos una batalla realmente contra todo, ¿no? Es muy difícil. Yo he alucinado con tu ponencia, Xavi, porque me parece que hablabas de otro país y a lo mejor es que es verdad. Muchas gracias, Lola. Miguel, que tienes la mano levantada, y también si alguna persona más quiere añadir o comentar o intercambiar, incluso contar la situación que tenga un humedal de su zona, pues que levante la mano y después de Miguel le damos paso. Pues por mí, muchísimas gracias por las contestaciones. Miguel, otro Miguel, a lo mejor se ha ido. Sí, Ahora. sí, ahora. Sí, que tenías la mano Sí, levantada, perfecto. creo. Bien, pues soy Miguel Galarza, de Ecologistas sin Acción de Aranjuez, y gracias por la ponencia porque han sido muy interesantes. Y bueno, pues yo quería comentar que nosotros vamos a ir el domingo, tenemos organizada una salida, una excursión por la Reserva Natural del Carrizal de Villamejor, que está aquí en la Comunidad de Madrid, junto a la provincia de Toledo. Bien, entonces comentar que hemos ido a visitar la zona con el plano del Servicio Geográfico del Ejército del año 94, y entonces la zona del Carrizal de Villamejor es muy extensa junto al río Tajo, y sin embargo lo que catalogó y perimetró la Comunidad de Madrid, estamos hablando del año 2001 más o menos, sobre 36,47 hectáreas. Efectivamente, en el plano militar, pues no aparece exactamente la extensión total, pero desde luego, vista la catalogación por la Comunidad de Madrid en el plano y visto la realidad de lo que fue de lo que en el año 94 todavía existía como Carrizal de Villamejor, pues es una barbaridad. Es decir, solamente han protegido una mínima parte que exactamente no podría cuantificar, pero desde luego es muy pequeña. Entonces, bueno, pues yo quería preguntaros si sabéis alguna posibilidad de intentar revertir este expolio, porque evidentemente ahí se ha producido algo extraño, y entonces obviamente está todo lleno de maizal, es decir, que se han expoliado los agricultores, y entonces si había alguna posibilidad de conseguir revertir esta situación, dado que ya tenemos el espacio protegido por la Comunidad de Madrid, pero claro, lo ha minimizado y no en la extensión general que había, por ejemplo, en años precedentes. Gracias, Miguel. ¿Hay alguna persona más que quiera hacer alguna intervención? También por contestar a varias preguntas, quizás. Y si no, pues cerramos, que los eventos online durante la pandemia se hicieron un poco bola y ahora yo no sé hasta qué punto estamos acostumbrados. No, yo, si queréis, también hago cierre para no extendernos mucho más y contesto a Miguel, y sí que os daría como un minuto de gloria a cada uno de los ponentes, justamente para esto que ha quedado pendiente, que era la idea de vincular una experiencia propia que tengáis a los humedales y de una visión de futuro que pueda haber para los humedales. Empiezo yo, y en este caso sería con el caso que tú has explicado. Creo que es una realidad, Miguel, que se repite a lo largo de todo el Estado español y lo estamos viendo con el resto de convocatorias que tenemos,
Yo justamente esta mañana he estado enseñando a medios lo que fueron las marismas del Pinto, que ahora se conoce mejor como los fosfoyesos, y es que son unas 1.200 hectáreas que se han destruido. Y mi mensaje sería que tenemos mucho trabajo por delante, entre todas las que estamos aquí, entre todas las organizaciones, y eso sería lo que te paso el testigo, Eduardo, con esto que comentabas del Observatorio de los Humedales, porque yo creo que va a haber mucho trabajo para hacer ahí. Bueno, que no nos perdamos con la información, es decir, esto es la base. Lo que no podemos es perder energía como perdemos en España en rozamiento interno. O sea, vamos a avanzar y vamos a restaurar. Y contestando a Miguel, vamos a ver, yo lo veo inviable, dada la legislación actual, dada la propiedad que ya está sentada. Estamos hablando desde la desamortización de Mendizábal, ¿de acuerdo? Y también lo que quiero dejar encima de la mesa es que comprar humedales, comprar terreno que normalmente se encharca, es relativamente barato. Tú no puedes comprar toda la cornisa cantábrica para salvar al oso pardo, porque un oso se mueve 10 kilómetros al día, pero sí puedes comprar humedales, ¿vale? Se está demostrando que cuando se ha querido, y veamos, este gobierno se puede comprar, ¿de acuerdo? Nosotros estamos comprando a precios relativamente baratos, es decir, esto no es la solución para muchos humedales, pero en el caso de un carrizal que se está cultivando con maíz, en este momento, y dada la PAC, si se ofrece dinero, se puede comprar. Aparte de mandar a la cárcel a muchos presidentes de confederaciones hidrográficas porque ha habido una dejación absoluta antes y durante la democracia, ¿de acuerdo? Y esto es otro tema del que hay que hablar, ¿vale? La responsabilidad que tienen nuestros políticos en ello. Sí que se puede revertir en algunos casos con dinero. Y ahora también hay dinero, por ejemplo, no solamente de carbono, como he hablado, sino de compensación de huella hídrica. Muchas empresas quieren compensar la huella hídrica. Estamos trabajando con dinero de empresas precisamente para comprar terrenos en temas de compensación de huella hídrica. No me da tiempo a hablarlo, pero vamos, esto es importante dejarlo. Y ya como última reflexión, estoy muy harto de tener que sacar siempre los servicios ecosistémicos cada vez que se restaura algo, sean humedales otro tema. Cuando se restaura la fachada de la Catedral de Burgos, nadie habla que es un servicio ecosistémico para que vengan más turistas. Es nuestro patrimonio y hay que restaurarlo, ¿de acuerdo? Entonces, que tengamos que estar siempre poniendo dinero, cuánto vale la descapitalización del entorno del Mar Menor o cuánto estamos previniendo previniendo, sí, de pérdidas ante un maremoto en la costa valenciana, me parece cansino. Cuando con nuestro patrimonio cultural no ocurre, ¿de acuerdo? Sí que restaurar las meninas se restauran y nadie está pensando cuántos turistas atraen las meninas. Y ya está bien también de que estemos cayendo siempre en la trampa de los servicios ecosistémicos. Y muchas gracias, perdonad. Gracias a ti. Estaban pidiendo la palabra online, pero si no es una cosa con la que no podáis iros, también dejaré los correos de los ponentes. Yo sí que seguiría cerrando y si quieres, Lola, te doy la palabra y seguimos luego con Julia y con Xavier. Bueno, en lo del tema de comprar es curioso porque en la Janda ha habido algún grupo conservacionista que ha tratado de comprar algún terreno de no laguna, vuelvo a repetir, zonas próximas en torno a la Janda y demás, y cuanto que los propietarios, vamos a decir usuarios usurpadores, usuarios barra usurpadores de la laguna se han enterado, lo han comprado pues mucho más dinero tranquilamente y sin ningún problema. Aquí estamos hablando de otra cosa. Es difícil la compra aquí de un espacio de esa naturaleza. Y en cuanto a experiencia personal de la laguna, yo tengo que contar que la he visto llena, aunque la están vaciando desde hace un siglo, ¿no? Y la he visto llena, aunque sea por 2 o 3 días, o bastante llena, porque es un espacio con tal vocación de laguna que le han tenido que hacer, repito, 3 presas y 2 desagües que he vuelto a ver esta mañana, he ido con la prensa, que querían grabar agua y no hemos encontrado agua, más que en un canal de drenaje precisamente, el canal que saca el agua de la laguna y que es un tubo en donde cabe un camión
y que incluso pasa por debajo de la carretera nacional 340. La gente de Cádiz no la conoce, no sabe que estamos vaciando todos los días la laguna de la Janda, todos los días, y se la estamos vaciando para unos señores que sacan su beneficio. Realmente, haberla visto llena y ver cómo se vacía diariamente es una cosa que clama al cielo. Y termino, si me dejáis ocasión, convocando a todos los que estamos por aquí cerca el día 4 a una concentración precisamente en este punto donde se desagua la laguna, a las 12 de la mañana del día 4, domingo. Julia, coge el testigo. Sí, muy brevemente, yo quiero compartir la importancia que tienen y que para mí son los que me han marcado los pequeños paisajes del agua, los pequeños puntos del agua en el territorio. Vivo en la cuenca del Segura y la región de Murcia, que es un territorio mayoritariamente muy seco y árido, donde no hay unas enormes masas de agua en superficie o grandes humedales, pero también son humedales y también necesitamos conservar y pues todo lo que son esos pequeños cuerpos de agua en torno a su urgencia, en torno a fuentes y manantiales, que también se han ido eliminando. Hay ahora mismo muchos espacios naturales, muchos espacios de sierra que están protegidos pero que están sin agua, porque cada surgencia tiene una goma o tiene un pequeño canal, una pequeña tubería que secuestra el agua, pues, que en ese momento tenía, digamos, esa función ecosistémica, y creo que es muy importante que atendamos tanto a los grandes humedales como a esos pequeños puntos de agua que tienen una relación entre los beneficios de biodiversidad, etcétera, que aporta, y también de paisaje y también de disfrute de la naturaleza con respecto al agua de la que estamos hablando, es tan desproporcionada que debería erradicarse por completo, que todos esos puntos de agua siguieran secuestrados, porque estamos hablando de cantidades mínimas de agua, pero con un efecto en la biodiversidad y en el territorio completamente descomunal, ¿no? Te toca, Chevy. Voy yo. Bueno, yo como reflexión a lo que representa nuestro caso de estudio, dos aspectos que me gustaría resaltar. El primero es que la restauración de humedales degradados es factible desde el punto de vista ecológico, económico y político. Eso es lo que de alguna manera mostramos, ¿no? Y pienso que eso es importante de insistir, solamente hay que tener Voluntad. interés, ¿eh? Voluntad política. ¿Cómo se llama esto? La voluntad política, ¿eh? Eso, Voluntad política. solamente eso, ni nada más ni menos, ¿no? Por otro lado, también, de hecho, es un espacio muy pequeño y degradado. Y ligándolo con el comentario de servicios ecosistémicos que comentaba antes, de hecho, es verdad, Eduardo, que es cansina esta discusión, y en realidad es un trabajo que hicimos cuando el proyecto ya estaba en marcha y acabándose, ¿eh? Es decir, que el motivo principal siempre ha sido la conservación de esto y los valores, la puesta en valor del patrimonio, natural en este caso, ¿no? Ese es el elemento que consideran efectivo, desde el punto de vista económico, ya hay que insistir en ello. Y sí que es cierto que ver que un humedal pequeño degradado se puede restaurar y que acaba funcionando bien, le da valor a cualquier rincón pequeño, sin restaurar y degradado que haya en la costa, por la función que puedan tener de protección a la zona costera, ¿no? Y eso es un elemento que es importante de caras a poder defender la conservación de espacios mucho más pequeños. Y, por ejemplo, en un contexto actual en el que creo que mañana se declara la situación de emergencia en Cataluña, y el caudal del río Ter pasará a 0,6 metros cúbicos por segundo, cuando el caudal ecológico es de 4,5. Es decir, o sea, están secando el río directamente. Entonces, el argumento de defender los espacios litorales por las funciones que tienen, si no es no sé, es muy difícil en un contexto de este tipo de aquí. Pensad que claro, eso significa secar los acuíferos y perder los acuíferos como suministro de agua. O sea,
justo lo que estamos intentando proteger es lo que estamos cargando, ¿no? Entonces es un argumento más, y que permite pues ir contra escépticos, pero ni mucho menos ha de ser el elemento principal, ¿eh? En cualquier caso, insistir en eso, de que cada metro cuadrado cuenta y cada sitio es recuperable y restaurable, ¿eh? Pues muchas gracias tanto a las ponentes como a los asistentes. Yo sí que cerraría con la idea de bueno, que hemos puesto sobre el tablero este año, justamente coincidiendo con el Día de los Humedales, la restauración de los ecosistemas, y que si, como es previsible, a final de mes se aprueba el reglamento, vamos a tener que hablar de restauración muy seriamente y vamos a tener que abordarlo no solo para los humedales, sino para el resto de ecosistemas que están degradados. Entonces, nada, nos emplazamos en el próximo webinario con los próximos ecosistemas que tendremos que abordar, porque tenemos trabajo para los próximos años. Nada, un abrazo fuerte a todos y decir que vamos a subir las presentaciones, nada, que las tenga yo las mando y los subiremos también a YouTube. Un abrazo fuerte a todas. Gracias, un abrazo. Gracias, Que vaya bien. gracias Adiós. Lucas, gracias a todos. Gracias. Adiós.